Bueno, ya hemos visto cómo resolver integrales dobles en dominios rectangulares y ahora vamos a ver esta otra situación, cuando uno tiene un dominio que no es rectangular. O sea, cuando uno piensa en integrales de funciones de una variable independiente, o sea, como las que veíamos en análisis 1, uno no tenía otra que integrar en un dominio que era un intervalo cerrado, que era una parte de la recta numérica, ¿sí? Puede ser cualquier parte de la recta numérica, pero sí o sí uno solamente podía integrar entre un valor de x igual a y x igual b, un intervalo cerrado. En el caso de integrales dobles, nuestro dominio está en el plano xy, digamos, según como venimos desarrollando la notación. Entonces, claro, el plano, digamos, uno no está limitado en el plano a que el dominio sea rectangular, sino que puede tener cualquier forma. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, vamos a definir esta región D como una región acotada del plano xy. ¿Qué significa que sea acotada? Bueno, significa que puede incluirse completamente en una región rectangular R, también del plano xy. Entonces, si nosotros esa región la podemos incluir completamente en un rectángulo, la región se denomina acotada. Y vamos a resolver integrales de funciones en dominios de este estilo. O sea, lo que nos interesa resolver es la integral de una función f en este dominio de integración D. Esto es lo que nos interesa resolver. Nosotros sabemos hacerlo, dijimos, en dominios rectangulares, pero no sabemos cómo hacerlo en este tipo de dominios. Lo que vamos a calcular es el volumen que contiene este cilindroide que se obtiene al proyectar este dominio D sobre la superficie de la función f, la superficie que corresponde a la gráfica de la función f. Entonces el volumen de ese espacio tridimensional es lo que uno calcula cuando resuelve esta integral doble de la función f en el dominio D. Entonces, como no sabemos integrar todavía en este tipo de dominio, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema de Fubini, como ya lo hemos visto. El teorema de Fubini lo hemos visto para regiones rectangulares, pero haciendo un pequeño cambio, haciendo una pequeña trampa a lo que nosotros tenemos. Esa pequeña trampa está dada de la siguiente manera. Vamos a definir una nueva función, f mayúscula, que está dada de esta forma. O sea, f mayúscula es igual a f minúscula si xy está en el dominio D. O sea que si nosotros estamos en puntos aquí dentro de D, f mayúscula es igual a f minúscula. O sea que si estamos acá en D, f mayúscula es esta superficie exactamente. Pero si estamos fuera del dominio D, pero dentro de un rectángulo R, o sea, como pensemos en este rectángulo, o sea, no estamos fuera de D, pero dentro de R, o sea que serían estos puntos acá en la zona celeste, entonces la función f mayúscula se define como 0. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos definiendo al definir esta función f es algo así. Es decir, la función f tomará los valores de f minúscula si estamos con puntos x, y dentro del dominio D, y tomará el valor 0, o sea, el 0 es z igual 0, o sea, sobre el plano xy, si estamos en el rectángulo R, pero fuera del dominio D. O sea, que es f en definitiva es una función discontinua, que ¿dónde está la discontinuidad? Está en la región, en la zona de la curva frontera de la región D. En esa frontera de la región D, la función f generalmente es discontinua, o sea, puede no serlo, pero el caso más general es que sí lo sea. Bien, entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente: si f mayúscula es integrable en el rectángulo R, o sea, en todo el rectángulo, entonces lo que sucederá es que la integral que nosotros queremos calcular, la integral de la función f minúscula en el dominio D, será igual a la integral de la función f mayúscula en el rectángulo R. Y esto es lo que vamos a calcular, la integral de f mayúscula en R. Bien, eso es razonable, esta igualdad me refiero, es razonable desde el siguiente punto de vista. Pensemos en el volumen, o sea, la integral doble dijimos que es un volumen, entonces pensemos en el volumen que se calcula al resolver esto y en el volumen que se calcula al resolver esto, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que calculamos? El volumen ocupado entre D y F. ¿Sí? El volumen de ese cilindroide que está dado por proyectar D en la función f. Y acá
¿Qué calcularíamos? Bueno, el volumen del cilindroide que está dado por proyectar R, o sea, el rectángulo R, en la función f mayúscula. En el caso que estemos afuera de D, la proyección de R en la función f mayúscula da 0, porque la función f mayúscula es 0, entonces está sobre el plano XY. Entonces, esta parte de la integral, la parte celeste, o sea, recuerden que acá f mayúscula la integramos en el dominio rectangular, entonces la parte celeste, si uno integra f mayúscula, la integral va a dar 0. Entonces solamente nos quedará el volumen, el mismo volumen que acá, es decir, integrar entre D y f mayúscula, que justamente dentro de D, f mayúscula coincide con f. Entonces el dominio este grande, digamos, R, nos da solamente este volumen, ¿sí? Para la función f mayúscula. Digamos, eso se deriva de la forma en que hemos definido la función f mayúscula. Entonces, esto es razonable desde ese punto de vista, desde el punto de vista desde un cálculo de volumen, es lo que se dice acá. Se interpreta como el integral doble como el volumen. Uno piensa en el volumen que calculamos al calcular este integral, que sería este caso, y el volumen que calculamos al calcular este integral, sería este otro caso, y en definitiva es el mismo volumen. Un comentario sobre la discontinuidad. Nosotros vimos que el teorema de Fubini lo único que pide es que la función que uno integra sea continua. Bueno, acá en este caso nosotros estamos violando justamente lo único que pide el teorema de Fubini. Bien, lo cierto es que si f minúscula es continua en esta región D, o sea, si en esta zona es continua, y si la curva frontera de D, con respecto a la función se comporta bien, digamos, se comporta bien desde que no pasan cosas extrañas, o sea, desde un punto de vista que excede a los alcances de un curso de análisis matemático 2. Entonces, si eso pasa, o sea, si la función f es continua y si no pasa nada raro acá, no hay ninguna discontinuidad en algún punto, en alguna cosa extraña, entonces se puede probar que esta integral existe, o sea, la integral de f mayúscula en R existe, y por lo tanto también existe la integral de f minúscula en D. Nosotros no lo vamos a probar, porque sería parte de la demostración del teorema de Fubini completo, y eso va fuera, como dijimos, de los alcances del curso. Entonces, quedémonos tranquilos que este tipo de funciones, o sea, lo que yo estoy pidiendo, que la función sea continua en este lugar y que no pase nada raro en la curva, eso se cumple en todas las funciones, o la mayoría, el 99% de las funciones que nosotros vamos a utilizar en ingeniería, ¿sí? Las funciones senoidales lo cumplen, las funciones polinómicas exponenciales lo cumplen, todas las funciones que nosotros utilizaremos en nuestra profesión cumplen con esto que nosotros vamos a hacer, entonces permiten resolver la integral de esta manera y permiten plantear esta igualdad, es decir, que la integral de f mayúscula en el dominio rectangular sea igual a la integral de f minúscula en el dominio que no tiene una forma genérica, ¿sí? Entonces, vamos a redefinir o vamos a ponerle números, ponerle valores a lo que es esta región D, ¿sí? Para eso vamos a hablar de regiones tipo 1 y tipo 2, es decir, vamos a ver cómo vamos a resolver esta integral. Bueno, la vamos a resolver definiendo estas dos cosas, ¿sí? Regiones tipo 1 y tipo 2. Entonces, una región tipo 1 se da de la siguiente manera. Supongamos G1 y G2 funciones continuas de X, o sea, Y igual G de X, ¿sí? Entonces, la región tipo 1 corresponde a los puntos del plano XY tal que X esté entre A y B, o sea, entre dos valores numéricos de X, e Y esté entre G1 de X y G2 de X, ¿sí? Esas G1 y G2 son funciones continuas de X, como dijimos recién. Entonces, eso es una región tipo 1. Entonces, la región tipo 1 está representada de esta manera, es la que uno se le viene en la cabeza cuando piensa en una región tipo 1, es decir, fijar los valores inicial y final de la coordenada X, donde nosotros queremos integrar, y fijar dos funciones, una por debajo y otra por encima, ¿sí? Que son funciones continuas de X, o sea, Y1 e Y2, o G1 y G2, como está definido de esta manera, y entonces esa forma de delimitar una región del plano nos da la región que se denomina tipo 1, ¿sí? Entonces lo que haremos es integrar entre dos valores fijos de X, entre A y B,
e integrar entre dos funciones de x en la otra dirección. Vamos a resolver integrales iteradas de la misma manera que hacíamos con el caso de las regiones rectangulares. La región tipo 1 también puede ser esta región, o sea, donde uno tiene esta función que tiene dos partes, ¿sí? Puede ser una parábola definida como x igual y cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Eso es una función de estilo definida como x igual y cuadrado, pero uno para despejar la y, de ponerla como y función de x, tiene que tener dos partes, ¿sí? y1 y 2. Sería menos raíz de y igual menos raíz de x y igual raíz de x, por ejemplo, un caso sería. Y entonces, eso también es una región tipo 1, porque en definitiva tenemos dos funciones g1 y g2 de x, y tenemos límites numéricos entre los cuales integramos la variable x. Y lo mismo, aquí es otra cosa donde las funciones coinciden justamente en este punto A y B. Este es un caso particular. Las tres funciones, las tres situaciones cumplen con ser una región tipo 1. En el caso de la región tipo 2, ustedes se imaginarán, bueno, lo que vamos a hacer es dejar fijos valores de y e integrar entre funciones de y, ¿sí? Es decir, lo que tenemos h1 y h2 son funciones continuas de y entonces una región tipo 2 será tal que y esté entre dos valores numéricos y x esté entre dos funciones de y. Entonces, eso es visto de otra manera, es menos convencional de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. La región tipo 1 nos resulta mucho más familiar, porque siempre nosotros en cursos de análisis 1 vemos siempre y igual f de x, ¿sí? Y es función de x, pero también lo hemos visto, hemos hecho gráficas de funciones multivariables, entonces uno sabe que puede definir una función y función de x, puede definirla como x función de y. Generalmente uno puede hacer eso en muchos casos. Entonces, la región tipo 2 es este tipo de regiones donde en dirección de y vamos a integrar entre dos límites fijos de y en dirección de x vamos a integrar entre dos funciones de y, ¿sí? X función de y, esta es la primera función y esta es la otra función. Entonces, esta, como dijimos, esta es otra situación, la región tipo 2. Esta región es menos convencional, pero es totalmente válida y análoga a lo que es la región tipo 1. Lo que pasa es que uno, en vez de fijar valores de x, como hacíamos en el anterior, lo que hacemos es fijar valores de y e integramos entre funciones en la dirección de x. Bien. Entonces, vamos a resolver lo que estábamos tratando de resolver. Vamos a tratar de obtener esta integral, la integral de f minúscula en la región D. Y para ello vamos a resolver esta otra integral, la integral de f mayúscula en la región rectangular R, para una región tipo 1, porque es lo más fácil de comprender a primera vista, ¿sí? La región tipo 2 se hace de igual manera, entonces uno por ahí puede hacerla como ejercicio. Bien, entonces, esta es la integral que vamos a calcular, y la vamos a calcular mediante esta igualdad. Entonces, la integral de f mayúscula en el rectángulo R será, si nosotros definimos este rectángulo R como A y B, con sus límites en dirección X, y C y D, sus límites en dirección Y, ese es nuestro rectángulo R, y esta región tipo 1D queda acotada, como dijimos, dentro del dominio rectangular R. Es una región tipo 1 porque la X está limitada por dos valores numéricos, y en la dirección de y está limitada por dos funciones de x, entonces es una región tipo 1 tal como la definimos recién. Pero como la función f mayúscula nosotros la integramos en el dominio rectangular, hacemos lo que hacíamos en el caso de, bueno, tener funciones en dominio rectangular, lo que hemos visto hasta ahora. Integramos en x entre a y b, o sea, entre este valor y este valor, y en y entre c y d, entre este valor y este valor. Recuerden cómo se resolvería esta integral. Primero uno resuelve la integral interior, dice uno integra f mayúscula con respecto a y entre c y d, y ese resultado resuelve la integral exterior. Integra luego, con respecto a x, entre a y b. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Nosotros tenemos que, si y es menor que g1, o sea que estamos en este lugar dentro del rectángulo, ¿sí? O bien, y es mayor que g2, o sea que estamos en este otro lugar del rectángulo, lo que sucedía es que, porque nosotros lo habíamos definido así, f mayúscula vale 0.
Entonces f mayúscula vale 0 si nosotros nos ubicamos en la parte celeste del dominio. Entonces si f mayúscula vale 0, la integral en esa parte va a valer 0 también. Entonces yo podría decir que esta integral de f mayúscula en el dominio rectangular R, yo podría lo que hacer es cambiar C y D, o sea, en vez de integrar en dirección y entre C y D, yo podría integrar entre esta función y esta función, o sea, integrar solamente esta parte, porque cuando yo integre entre este límite y este otro límite, y esa integral me va a dar 0, porque la función f es 0, entonces la integral me va a dar 0. Lo mismo cuando yo integre en esta parte. Entonces, en vez de resolver esta integral, que implica integrar entre c y d con respecto a i, yo resuelvo esta integral, que implica integrar entre g1 y g2. Y como, según lo que habíamos visto recién, geométricamente eso es lo mismo, porque el volumen que uno obtiene es exactamente el mismo. Entonces, resolver esto termina siendo igual a resolver esto. Bien, y entonces, como esto era lo que habíamos planteado, ¿sí? Que la integral de f en el dominio rectangular R era igual a la integral de f minúscula en el dominio rectangular D, y eso es lo que supusimos, en definitiva, f siendo igual a f minúscula en este lugar, es decir, f, así lo habíamos definido, f mayúscula en esta zona es igual a f minúscula, entonces esta termina siendo la integral que nosotros estábamos buscando, y eso nos da una forma, nos da un procedimiento para poder resolver la integral en un dominio que no es rectangular, ¿sí? Sino que es una región tipo 1. Fíjense lo que sucede. La región tipo 1 siempre nos va a dar dos números a y b cuando integremos con respecto a x, y dos funciones cuando integremos con respecto a y. Entonces, uno siempre tiene que integrar primero con respecto a y y luego con respecto a x. No puede resolver la integral iterada al revés. ¿Por qué? Porque si yo resolviera primero con respecto a x y luego al final la integro con respecto a y, yo al resolver la integral con respecto a y tengo que evaluar en dos funciones, g1 de x, g2 de x, entonces la integral en definitiva me quedaría una función de x, ¿eh? Y es una integral definida. No puede ser una función de x el resultado final, tiene que ser un número, porque lo que nosotros estamos buscando es un volumen cuando estamos resolviendo esto. El volumen no puede ser una función de x, tiene que dar un número. Entonces, primero uno tiene que integrar con respecto a y, que tiene funciones en los límites, esta y esta, y luego la integral exterior será la integral entre a y b, que tiene números, ¿sí? Entonces eso nos va a dar un número. En el caso de una región tipo 2, ¿qué va a pasar? Va a pasar al revés, ¿sí? Acá adentro vamos a tener integral con respecto a x y integrando entre dos funciones de y. Y por fuera tendremos la integral con respecto a y entre los valores c y d. Eso para una región tipo 2. Hagan ese mismo razonamiento haciendo esto, planteando, dibujando la región tipo 2 y razonando de la misma manera, y lleguen a la fórmula correspondiente a la región tipo 2. Acá ahora yo se las voy a dar escrita en el teorema de Fubini, que es mi forma fuerte, porque permite resolver integrales dobles en dominios no rectangulares, ¿sí? En dominios de una forma genérica, no genérica, sino regiones tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Nosotros tenemos que tener siempre dos funciones, pero de todas maneras uno puede definir cualquier región de esa manera, ¿sí? O sea, uno pone dos funciones, ya sea en una dirección o en otra, puede armar esa región que teníamos al principio, que era como un riñón, digamos. Eso uno lo puede hacer definiendo una función superior o una función inferior, o una función derecha o una función izquierda, dependiendo si uno define una región tipo 1 o una región tipo 2. Entonces, sea una función de dos variables, continua en una región de tipo 1 o tipo 2, o sea, tiene que ser así la región, eso es lo que hemos visto. Entonces, si D es una región tipo 1, lo que hemos visto recién, tenemos límites de x como números, límites de y como funciones de x. Entonces, si D es una región tipo 1, la integral de f en la región D va a ser exactamente lo que nosotros planteamos recién, o lo que razonamos hace un ratito. Y en el caso de que sea una región tipo 2, o sea, en este caso tenemos valores fijos de y, c y d, y funciones de y en la integral dirección x, o sea, esto es h1 y esto es h2. Entonces, lo que decíamos es, primero dentro de la integral, o sea, la integral interior va a quedar con respecto a x, o sea, yo integraré primero en esta dirección, o sea, entre las funciones h1 y h2 de y luego eso me va a quedar todo como función de y
y resuelvo la integral exterior, que es con respecto a y entre c y d, que son valores fijos, o sea, entre este valor y este valor. Y ese es el teorema de Fubini, que nos va a permitir resolver integrales dobles en regiones tipo 1 y tipo 2.